El Señor Jesucristo dijo al apóstol Pedro que edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Si bien reconocemos que Dios nunca abandonará a su iglesia, también reconocemos los muchos peligros que siempre ha habido desde fuera y desde dentro con respecto al robo o daño de las ovejas de Dios. Así que en el episodio de hoy hacemos la pregunta: ¿cuál es la mayor amenaza fuera de la iglesia? Bienvenidos de nuevo a Good Fight Radio Show. Soy su anfitrión, Chad Davidson de Good Fight Ministries. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de este tema, los peligros que no están en la iglesia, pero las fuerzas externas que vienen en contra de la iglesia de Dios. Y para discutir este tema muy importante es nada menos que el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, Pastor Joe Schimmel. Bueno, Chad, es un tema importante porque como creyentes somos miembros de la iglesia y la iglesia es atacada desde el exterior y el interior, pero estamos viendo las amenazas desde el exterior, donde corporalmente las puertas del infierno no prevalecerán, pero los creyentes individuales están llamados a perseverar en la fe y somos ramas unidas a la vid y tienen que permanecer o pueden ser cortadas, por lo que tenemos que estar preocupados por estas amenazas. Y cuando se plantea la cuestión, porque hablamos de, hey, ¿qué quieres tratar en estos espectáculos que se avecinan? Ese es un gran tema, pero pensé, bueno, el peligro del sembrador es siempre muy interesante porque hay varias maneras en que el enemigo trae ataques. Pensé, vaya, o Lucas 8, Marcos 4, Mateo 13, y la persecución es algo cierto que vemos en Marcos 4. Jesús habla de los placeres de este mundo, habla de las pruebas, de exprimir la palabra de la gente. Así que hay muchas opciones diferentes y aún no hemos discutido cuáles son nuestras respuestas. Pensé que incluso podríamos elegir lo mismo, no lo sé. Estoy rascando mis notas y si él ha echado un vistazo, espero que pueda decir, oh, eso es lo mismo o es diferente, pero voy a empezar contigo, Chad, y luego tú tomarás un turno por un rato y luego yo tomaré un turno y espero que todos ustedes estén advertidos y yo estaré animado. Y me encanta que hayas dicho específicamente la parábola del sembrador porque yo tenía mucho en mente la parábola del sembrador porque sí tienes una situación en la que se siembra esta semilla y esa es la semilla imperecedera de la palabra de Dios. Pero cuando se trata de la tierra, ¿qué tierra vas a hacer? Y cuento esta historia muchas veces, pero creo que es importante porque recuerdo la primera vez que hicimos un evento aquí en la iglesia de la que yo era parte. Compartí mi testimonio y alguien quería venir a Cristo. Y yo estaba triste porque pensé, oh, tal vez no querían escuchar el mensaje o algo así, pero en realidad habían entrado y se encontraron contigo. Y una de las cosas que hiciste con ese joven fue llevarlo a través de esa parábola para ver qué tan serio quiere ser este tipo. Es un costo, sí. Exactamente. Siéntate primero, calcula el costo para ver si tienes suficiente para terminar el trabajo, porque queremos hablar de esos peligros, no desde dentro. Y cuando usamos esa terminología, de lo que estamos hablando es del capítulo 11 de la segunda de Corintios. Específicamente también de lo que Pablo había hablado, todos los peligros que pasó. Y yo estaba pensando en eso y sé... Vamos a discutir dentro de, ya sabes, espero que la próxima vez... Eso es exactamente correcto. Y yo estaba pensando, hay tantos peligros dentro de la iglesia, ya sea peligros entre falsos hermanos y etcétera. Hay cosas que están dentro de la iglesia, algunos de los cuales creo que hay verdaderos creyentes genuinos. Pero tienen algo peligroso que pueden estar enseñando o tal vez no enseñando también. Y algunos así acaban en de términos salir ahora, lobos, ya sabes. Y luego están los que son, y exactamente. Se comprueba con, por supuesto, Mateo capítulo 7, a partir del versículo 15, y comprobar contra eso. ¿Son esas personas que su fruto lleva el fruto de un lobo y no una de las ovejas de Dios? Entonces, ¿cuáles son algunos de estos peligros de afuera y la forma en que Pablo los describió en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios? Muchas de esas cosas. Quiero decir, usted puede ir en una lista de naufragios, etcétera. Pero creo que en términos de nuestra discusión aquí, yo estaba pensando mucho en, como usted mencionó, la parábola del sembrador y los placeres de esta vida. Y yo estaba pensando esto, y tal vez esto es de mis antecedentes, un poco de estar involucrado ahora en la enseñanza de adultos jóvenes, así como el grupo de jóvenes junto a Tommy, así como algunos otros hermanos y hermanas con la escuela media y secundaria. Y pienso en los placeres de esta vida que vienen de fuera y ahora lo fácil que son justo a primer plano de su vida todo el tiempo. Cuando queríamos ver una película que realmente nos gustó, y ni siquiera estoy pensando en el tiempo de Jesús y así sucesivamente, pero sí queríamos ver una película que queríamos ver o un programa de televisión, teníamos que esperar a la próxima semana para el episodio. Ya no hay nada de eso, Sí, una gratificación. No hay nada de esa espera, gratificaciones instantáneas.
Si quieres ver un evento deportivo, puedes grabarlo y ni siquiera tienes que ver los anuncios. Puedes saltarte las jugadas que no quieras. Gratificación instantánea. Y así hay muchas maneras en que eso está sucediendo. Y así, sí, podemos ver a partir de eso y podríamos entrar en lo que sucede a la dopamina y lo que sucede con los videojuegos, lo que sucede con TikTok. Pero una de las cosas, y yo quería tratar específicamente con una de las formas en que veo al enemigo atacando a los jóvenes. Y ese es mi objetivo, es ir tras lo que el enemigo está haciendo hacia los jóvenes una y otra vez. Y una cosa para la gente de mi edad e incluso un poco más joven. Una de las formas en que lo he visto venir y atacar es alejándolos de su familia, lejos del hogar, y estamos hablando de peligros en la iglesia. Así que estas son personas que han crecido en la iglesia, y una de las cosas que les pasa a estos jóvenes es que puede haber semillas de rebelión que suceden. Puede haber cosas que ellos permitan en su casa que lleguen a fructificar más tarde. Pero uno de los mayores peligros que he notado, y esto es de aconsejar a la gente a Cristo, compartiendo el evangelio, la gente ve venir a Cristo o ver a las personas que tal vez vacilaron en su camino. Pero parece que hay una situación diabólica para los jóvenes cuando van a la escuela, tal vez por primera vez, lejos de sus padres, lejos del hogar, y ahora están en un campo secular, y no solo están en un campo secular, pero sus profesores no aman al Señor, ellos no los conocen. Y al mismo tiempo, como ellos tienen profesores diciéndoles que todo lo que ellos han creído, lo que sus padres les han dicho, son mentiras. Y chicos, les estoy diciendo esto no como, oh, esto es solo lo que los cristianos dicen o les dicen a los niños. No, yo fui a la escuela no siendo creyente y me salvé durante ese tiempo justo antes de convertirme en uno. Así que sí, lo vi. Lo vi con mis amigos, vi las preguntas que se hacían. Pero no es simplemente, oh, hay un profesor, hay esta autoridad sobre ellos. Van allí pagando mucho dinero, de 50 a 100 mil dólares a veces al año, para ir a estas escuelas para que les propaguen estas tonterías una y otra vez en contra de las verdades de las Escrituras. Y al mismo tiempo, y es por eso que digo que es un brebaje del diablo, porque al mismo tiempo que eso, mientras son enviados lejos de sus amigos, tal vez han crecido en el Señor, lejos de sus padres que los han criado en la amonestación del Señor, ahora están lejos de ellos. Y al mismo tiempo que esto está sucediendo, la carne está siendo alimentada. Usted está alrededor de nada más que los que no creen. Es por eso que dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Y cuando ves eso, ves que ellos ahora tienen sus mejores amigos. Todos sus amigos alrededor de ellos no son creyentes típicamente. Ahora, la casa en la que probablemente viven, no viven solos. En realidad, suelen tener compañeros de cuarto. Hay chicas, hay alcohol, hay cachimbas, todas estas cosas están pasando y es todo al mismo tiempo. Así que ahora no solo tienes tu carne para alimentar, pero luego después de su carne se alimenta, usted tiene un profesor, usted tiene un maestro y sus amigos y su TikTok y su Instagram y todo lo que quieras para cultivar que la incredulidad, de modo que ahora, junto con sus deseos carnales se cumplen, también se cultivan que entren esas dudas. ¿Por qué están ahí las dudas? Las dudas pueden venir sobre la verdad de las Escrituras, sobre la ética moral, la ética sexual de Dios, porque estás cometiendo estos actos indecentes y yendo hacia ellos. Y estoy trayendo todo esto, espero, en una especie de pequeño arco para que puedas ver exactamente lo que está sucediendo. Solo te lo digo, no solo por experiencia personal, gente a la que he aconsejado, y solo por cómo es el clima. Y cuando ves todo eso, incluso para aquellos que vuelven a casa, y reciben ese consejo, tal vez de vuelta de sus padres, tal vez encuentran algunas buenas respuestas apologéticas y tal vez regresan. Muchas veces, cuando regresan, aunque ahora están creciendo, se están casando y todas esas cosas. Ahora, cuando están de vuelta en ese campo y están en su lugar de trabajo y salen a beber con sus amigos y no saben realmente cómo se sienten al respecto y tal vez tengo algunas convicciones o algo así, todo vuelve porque ahora pueden ir y encontrar su antiapologista favorito en línea. Y todo este movimiento de deconstrucción que hemos visto, creo, con todo en mí, viene directamente de querer satisfacer la lujuria de la carne, el orgullo de la vida, la lujuria de los ojos, y estás mirando estas cosas, y ahora de repente esas dudas se acompañan con tu carne, y ahora te llevan lejos del Señor, y es tan difícil traerlos de vuelta. Y entonces cuando veo los peligros de afuera, quiero ir un poco no convencional aquí, pero estas son las cosas que me afectan personalmente, de las personas con las que he hablado. Estas son las cosas que veo en la manera que Satanás ha preparado esto, y pienso que es tan increíblemente peligroso.
y para que todo el mundo piense que su hijo es, ya sea en la escuela secundaria o lo que sea, mi hijo va a ser el evangelista cuando necesitan ser fortificados en la fe de Cristo. Yo personalmente creo que este ha sido uno de esos peligros que cuando vemos este movimiento de deconstrucción y todo eso, son alimentados todo el día, todos sus amigos, y al mismo tiempo, justo cuando sus deseos carnales están a la espera de ser cumplidos. Amén. Muy bien. Esa es una increíble exposición y ojalá una admonición para ti también, si estás prestando atención a lo que Chad está diciendo. Él está diciendo, ten cuidado de no ir por ese camino. Y eso está afectado, Chad. Son millones de jóvenes, millones de creyentes profesantes. ¿Sabes? Y él ha podido pasar por esos varios escenarios. Lo que estás diciendo se relaciona mucho con lo que estoy diciendo también. Un poco diferente, porque creo que se complementan entre sí y espero que todos podamos ser muy reflexivos acerca de lo que estamos enfrentando. Estaba pensando que el mayor pecado, la mayor amenaza fuera de la iglesia, a menudo estamos tratando con cosas en la iglesia porque están ahí delante de nosotros y muchos cristianos son conscientes de lo que está pasando fuera de la iglesia, pero puede llegar a ser muy, muy sutil. Por ejemplo, alguien que juega un videojuego, a menos que sea un videojuego demoníaco que te anima a hacer el mal, no es que alguien va a perder su salvación. Sin embargo, si eso se convierte en su Dios, si eso se convierte en lo primero en sus vidas, entonces se convierte en un peligro real. Y es gracioso, porque ambos estamos pensando en la parábola del sembrador sin realmente discutirlo con respecto a las amenazas, y la persecución es una gran amenaza. En la iglesia primitiva hablamos de cómo el enemigo utilizó la persecución en la iglesia primitiva. En realidad no funcionó. Bueno, lo hizo con algunas Amen. personas. De hecho, las escrituras nos revelan eso, y en la revelación vemos que la marca de la bestia sale. La persecución juega un papel enorme Es por eso que los creyentes son llamados en Apocalipsis 12 y 13 y 14, a la luz del ataque de Satanás a la iglesia. Al final de 12 y luego 13 y luego 14 se nos llama la perseverancia de los santos en medio de esa persecución, y los que toman la marca de la bestia, que es el número de su nombre o lo que sea, están en una situación desesperada por toda la eternidad. Así que miré eso, pero pensé, cuando el enemigo usó la persecución, Dios la usó para purificar la iglesia, pero parece que tiene mucho más. Cuando la iglesia es perseguida, muchos creyentes se fortalecen. Así que esta no es la única cosa que es arsenal, y de ninguna manera no te vayas con este par de cosas de las que estamos hablando, diciendo que estas son las cosas más grandes o las únicas cosas, porque él usa un concierto de varias cosas para engañarnos. Pero se me ocurrió, al final, el hilo del que quiero hablar, que creo que es enorme, es la idolatría, porque la idolatría es el pecado sobre el que más se advierte en las Escrituras, Amén. No. desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hay más texto dedicado a la idolatría que a cualquier otro pecado en la Biblia. Lo cual es interesante, sin embargo, porque se conecta con lo que estás diciendo, Chad, porque muchas de las cosas de las que hablaste caen bajo el amor al placer, caen bajo la rúbrica de la idolatría en general. Porque mucha gente piensa en la idolatría en los términos como, sí, eso es un gran problema en China o el lejano oriente y en los tiempos bíblicos, pero no nos inclinamos ante los ídolos de hoy. Pero usted estaría muy equivocado si usted piensa que eso es cierto, porque usted no tiene que inclinarse ante un ídolo de piedra o madera o hierro o arcilla o lo que sea. Para estar en la idolatría, solo hay que poner algo antes del Señor. Y cuando estaba pensando en la idolatría, estaba pensando en el mayor, el primero de los 10 mandamientos que se repite en el Nuevo Testamento, de asegurarse de que Dios es el primero, es conocerás a los dioses antes que a mí. Y luego, en el Nuevo Testamento, leemos, a Jesús se le pregunta el mayor mandamiento, y él dice, amarás al Señor tu Dios, en Mateo 23, alrededor del versículo 17 al 19. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y también leemos otro texto en el Nuevo Testamento, todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, y ese es el mayor de los mandamientos. Y si ponemos algo antes de Jesús, ya sea una novia, ya sea cualquier miríada de cosas diferentes podríamos poner, o un novio, o cualquier otra cosa, sabemos que Dios está diciendo no al pecado sexual. Muchas cosas son idolatría. Ahora es interesante porque escuchen algunos de los textos del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 24 dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la idolatría. Se supone que nos quitemos, como José, siempre pienso, cuando veo esa escritura, huyan de la idolatría, pienso en la esposa de Potifar y José, cierto, cuando él simplemente huyó de allí
¿cierto? Y primera de Juan b:21, la epístola termina, hijitos, guárdense de los ídolos. Y luego también en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, en el libro de Apocalipsis, habla de aquellos que se niegan a arrepentirse en medio de todos los juicios de Dios. Todas estas personas son eliminadas, y lo primero que menciona en la lista de vicios son aquellos que adoran demonios e ídolos, y son más palabras en el griego sobre esa idolatría que las otras advertencias, lo cual es algo interesante. Y luego en Apocalipsis 21, 18, hay toda una vicelista de aquellos que van al lago de fuego, incluyendo idólatras. Así que esto es realmente serio porque tenemos una corta vida para vivir y necesitamos asegurarnos de que la vivimos para Jesús y lo conocemos. Así que, pero lo interesante es que la idolatría es básicamente poner a cualquiera o cualquier cosa antes que al Señor Jesucristo. Y tenemos que examinar nuestros corazones y asegurarnos de que estamos bien con Dios. Y porque la idolatría viene en muchas formas. Sabes, en Colosenses 3, 5, escucha lo que menciona. Al final de este versículo usa la palabra idolatría. Pero idolatría es básicamente resumir todo lo que acaba de mencionar. Hazlo morir. Por lo tanto, todo lo que pertenece a tu naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, lujuria, malos deseos y avaricia, el amor al dinero, hablan del todopoderoso dólar, como si precediera a Dios para mucha gente. Dice, aleja de ti todas estas cosas, incluyendo la avaricia, que es idolatría. Así que cuando ponemos estas cosas del mundo antes que a Dios, y este amor por los placeres, como el amor por el dinero, el orgullo, la envidia, la contienda, la malicia, la crianza, la falta de perdón o la ira hacia alguien, y nos negamos a arrepentirnos, incluso eso es una forma de idolatría, porque estás diciendo, amo esta cosa más que a Dios, porque esta persona me ha herido, y sé que dice que perdone, pero me niego a... Bueno, incluso eso es una forma de idolatría, por lo que es una especie de cajón desastre, supongo. Estoy como engañando el camino a eso, porque estoy tomando una palabra que básicamente incluye todo, pero es algo que se señala específicamente bajo la rúbrica de la palabra idolatría, por lo que seremos capaces de identificar estas cosas. Me encanta que el Señor haga esto, porque me deja ver, Chad, nos deja ver a todos. Cualquier cosa que pongo delante de Jesús es una forma de idolatría, y es muy serio. Me encanta que hayas mencionado eso porque, Joe, una de las cosas, y sé que haces esto a veces, hablas de dar la prueba de la buena persona, y una de las cosas que mencionas es la idolatría de inmediato. Sí. Y porque a veces la gente, cuando dan esa prueba, se olvidan de que que ese solo, que atraba a la gente. sí, es más importante que el adulterio para mí, Sí, y esto con es toda solo honestidad, porque yo todo el solo... mundo puede identificarse con él. Todo el mundo puede identificarse con ello. Y mi perspectiva personal, muchas veces no me gusta cuando las damas preguntan a un hombre en la prueba de la buena Sí. persona si alguna vez ha mirado a una con lujuria, porque típicamente las respuestas muchas veces son muy inapropiadas. Sí. Así que siempre me ha gustado la transición en lugar de utilizar el adulterio, que sí, los chicos son culpables de eso. Eso es muy fácil de encontrar. Pero la idolatría, yo solía decir, ¿cómo todo el mundo va a adorar al anticristo, Joe? ¿Cómo es que todo el mundo va a hacer eso? Y me digo a mí mismo, recuerdo ver un concierto de Slipknot en sus piezas de desastre DVD, y en eso él consiguió 50,000 personas a inclinarse sobre su rodilla, y luego, cuando les dijo que saltar, todos saltaron. Y yo soy como, oh, está bien, no importa. Ahora me doy cuenta de lo fácil que es. Mira lo que es. Sí, no, es una locura. Y ya que mencionaste la inclinación ante los hombres, que va a ser el clímax básico de la idolatría en el sistema mundial en que vivimos, cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios, está mostrando a sí mismo que Él es Dios. En Apocalipsis 13 dice en los versículos 5 al 7 que todo el mundo lo adorará. Y en el verso 4 dice que adoran al dragón, que es Satanás, porque se identifica con Satanás. En Apocalipsis 12:9, adoran al dragón que da su poder a la bestia. Así que lo que es realmente loco es que la Biblia dice que antes de que Cristo regrese el mundo será un montón de adoradores del diablo. Es una locura cuando lo piensas, ¿verdad? Pero es verdad. Ellos adorarán al dragón porque él da su poder a la bestia, y ellos adorarán a la bestia diciendo, ¿quién puede hacer la guerra con él? Y habrá un falso profeta haciendo milagros, bajando fuego del cielo para ayudar a la gente a adorar a la bestia. Y es interesante porque, Chad, habías mencionado la música, y Nabucodonosor, él tenía ese tipo de imagen. Él tenía una imagen hecha de él en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías o Daniel. Y es de 60 codos de alto, 6 codos de ancho, 6 instrumentos musicales diferentes se mencionan que se utilizan para obtener el mundo, las naciones, pueblos y lenguas en el mundo civilizado que se reunieron allí, porque ese era el imperio del mundo para adorar a esa imagen. Y entonces es interesante porque mientras decimos que la idolatría toma todas estas formas, ahora que son muy sutiles, se va a volver muy descarada. Y la música se utiliza de esa manera. Y cuando hablabas de Slipknot, pensé en lo poderosa que es la música como persuasora. Recuerdo a Madonna, que mostramos en nuestro video, vendieron su alma por el rock and roll. Creo que está en Australia tocando ante decenas y decenas y decenas de miles de personas y está cantando I'm Gonna Ring My Bell. Y ella quiere que todo el mundo repita. Todos repiten I'm Gonna Ring My Bell. Es parte de la canción Voy a ir al infierno. Usted...
Te mandaré tener, no sé, 80, 90, no sé cuántas personas, pero hay 1000 personas cantando, voy a tocar mi campana. Todos están gritando, me voy a ir al infierno. Y la mayoría de esa gente no iría por la calle diciendo, me voy a ir al infierno. Se horrorizarían. Y muchos de ellos son probablemente cristianos profesantes que van a la iglesia el domingo y están cantando, voy a tocar mi campana e ir al infierno. Pero su conciencia, y con suerte, el Espíritu Santo, si son cristianos, el Espíritu Santo estaría diciendo, esto está mal, esto está mal. Él está afligido y ellos continúan haciéndolo porque el poder de la presión de los amigos, el ser atraídos por las estrellas, el ser atraídos por otras canciones que no son tan descaradas, antes de que te des cuenta, estás en un estado de total decepción. Lo que es interesante, porque los amantes del placer es más que los amantes de Dios. No voy a gastar mucho tiempo en eso, porque hiciste un muy buen trabajo con eso, pero tenemos que tener cuidado con respecto a cómo sabemos, cómo podemos discernir cuál es la diferencia entre cuando realmente estamos amando el placer y cuando realmente estamos amando a Dios. Bueno, si decimos, ya no voy a leer mi Biblia porque me estoy divirtiendo demasiado haciendo otras cosas. No quiero, definitivamente estoy más a la luz de mi TV, como dijo Keith Green, que a la luz de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros, así que no quiero que te sientas condenado, porque cada uno de nosotros siente que deberíamos leer más las Escrituras. Amén. Pero ese no es el punto. El punto es este. Todo. Si solo estás poniendo la palabra de Dios a un lado, diciendo, ya no quiero leer la palabra de Dios, etcétera, me estoy sintonizando con esto porque realmente ya no te importa la palabra de Dios, ni siquiera es una lucha para ti, entonces hay un problema en eso. Probablemente estás cometiendo idolatría. Si estás diciendo, hey, yo conozco la palabra de Dios, estás en adulterio. Digamos que estás cometiendo adulterio y estás durmiendo con la esposa de alguien más o con el esposo de alguien más y sabes lo que la palabra de Dios dice, pero rehusas arrepentirte. Eso es idolatría. Eso muestra que estás amando el placer del sexo más que al Señor Dios. Eso es muy fácil. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero nosotros, Chad y yo, siempre hacemos una distinción. Hay una diferencia entre no alcanzar la gloria de Dios. Todos lo hacemos a veces, ¿verdad? Y practicar la rebelión y negarse a arrepentirse de lo que sabes que es rebelión contra Dios. Si dices, Dios, ten piedad de mí, dame fuerza para ponerte a ti primero. El amor al dinero surgió brevemente porque está en esa lista en Colosenses 3, 5. Jesús habló de eso en Mateo 6, 24. Dice que nadie puede servir a dos señores. Odiarás a uno y amarás al otro. Y dijo que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Mamón es la palabra griega que significa hablar específicamente de dinero. Tú preguntas bien. ¿Cómo sé cuando estoy poniendo el dinero primero? Bueno, ya no vas a la iglesia, ya no tienes compañerismo. No pones dinero en el reino para avanzar el evangelio de Jesucristo porque quieres gastarlo todo en ti mismo. Y definitivamente no quieres ir a la iglesia porque puedes trabajar el domingo por la mañana. Ahora, si tienes que trabajar por un periodo de tiempo los domingos en la mañana y un hombre estima un día sobre otro hombre todos los días por igual y tienes una convicción, pero todavía estás sembrando en el reino de Dios, todavía estás en comunión con la gente, todavía estás yendo a las iglesias. Participar todavía de la estás comunión, participando sí. de la comunión, todavía estás sujeto a líderes piadosos y así sucesivamente, o tal vez estás entre iglesias, pero estás buscando una iglesia sólida. Bueno, alabado sea Dios, eso es bueno. Pero si solo estás diciendo, hey, porque quiero asegurarme que nadie después diga, oh, falte a la iglesia 3 semanas seguidas, estoy condenado. No, pero si usted dice como, hey, realmente no necesito estar en comunión, entonces eso es muy, muy importante que entendamos que eso es un signo de idolatría. Y creo que es importante porque Chad es gracioso, porque menciono algunas de las escrituras que tenía en la mente también. Así que pensé, el Señor debe estar hablando a nuestros corazones de una manera similar, porque en primera de Juan 2, que Chad se refirió en el versículo 15, Juan nos advierte, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él dice, y el mundo está pasando. Él dice que el mundo está pasando y la lujuria de él, esas cosas, los que están codiciando estas cosas están pasando. Él dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que puedes decir, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy persiguiendo todas estas cosas? Y es interesante, él dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La lujuria de la carne, bueno, puedes volver a el jardín del Edén y puedes ver que Satanás usó estas 3 formas de ídolos. Todas están en juego con Eva. Primero empieza con, ha dicho Dios, ¿sabes? Ha dicho Dios, para hacer que la gente dude de la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. De ahí viene el deconstruccionismo que Chad había mencionado. Satanás trata de hacernos dudar de la suficiencia de las Escrituras para hacer un Jesús de arcilla con el que podamos vivir, porque entonces podemos ordenarle como lo hacen en la palabra fe, cuando en realidad le ordenan a Dios. Ellos realmente dirán, te ordeno, algunos de ellos, a Dios. Es simplemente malvado. Pero cuando miras Génesis 3, 1 a 6, ves todas estas 3 cosas, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida, que Juan dice en 1 Juan 2, 15 a 17, que yo cité, son el enemigo de tu alma, tienes los deseos de la carne, usted tiene la lujuria de la carne, vio que la fruta era buena para comer, quiso probarla aunque era una rebelión a Dios. Esa podría ser una gran imagen de la sexualidad prohibida, impia y pervertida, ¿verdad?
las cosas que están fuera de la palabra de Dios, la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos. Ella vio que era bueno. Así que Satanás usará la tentación para tratar de entrar por la puerta de los ojos. Y así tienes la lujuria de la carne, tienes la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. ¿Cuál era el orgullo de la vida? Le dijo a Eva, serás como Dios. Trató de acariciar su ego, puedes ser Dios. Así que esas tres mentiras estaban en juego allí. Pero podemos vencer esas mentiras. Y Jesús, que no fue tentado en un jardín, sino en el desierto, y no con toda esta fruta exuberante a su alrededor para satisfacerlo, sino ayunando durante 40 días, tal contraste. Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado o probado por el diablo. Y lo vemos en Mateo 4 y lo vemos en Lucas capítulo 4. Es interesante, ves esos tres tipos de tentaciones juntos. De nuevo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tienes la lujuria de la carne. Jesús está ayunando por 40 días. Se ha comprometido con Dios a ayunar una cierta cantidad de tiempo. Y el enemigo responde, ¿convierte estas piedras en pan? ¿Y cómo trata Jesús con la lujuria de la carne? Se pone la armadura de Dios, y eso es lo que tenemos que hacer para tener la victoria sobre la carne. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas o maquinaciones o métodos del diablo. Y una de esas armas se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Jesús saca la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y él contrarresta a Satanás en los deseos de la carne. ¿Cómo lo hace? Dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que para conquistar la lujuria de la carne, sacas la espada y dices, voy a obedecer la palabra de Dios primeramente, y no mi apetito antes de mis deseos carnales. Así que él conquistó la lujuria de la carne que Satanás trató de traer a su camino. Jesús nunca codició la carne, simplemente la evitó sin pensar en ello. Luego estaba la lujuria de los ojos. Satanás lo llevó a una montaña alta, le mostró una visión. En Lucas 4 le mostró los reinos del mundo. En un momento le dice, inclínate para adorarme, y te daré todo esto. Vaya, bueno, y adivinen quién está diciendo que sí a eso en este momento. La nueva reforma apostólica, ¿verdad? Responden como queremos ese poder ahora. No queremos tener que sufrir. Hay un peligro dentro. Sí, hay peligro dentro. Sí, hay peligro dentro. Sí, no queremos ir allí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero entonces él trata con eso. Él dice, está escrito, adorarás la autoridad de tu Dios y solo a él servirás. Así que cuando Satanás te ofrece orgullo, te ofrece un camino de fama o lo que sea, di no, por supuesto que no. Voy a adorar al Señor Dios antes que cualquiera de estas otras cosas. Y luego hay un orgullo de la vida. ¿Qué era eso? Lo lleva hasta el pináculo del templo. Dice Jesús, salta del pináculo del templo, porque Él dará orden a sus ángeles y ellos te recogerán para que no golpees tu pie contra la piedra. Está citando las Escrituras, por cierto. Satanás conoce las Escrituras mejor que cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Y en el Salmo 91 él cita los versos 11 y 12 allí, pero Jesús reconoce lo que Él está haciendo allí, porque Jesús no va a ir al templo del pináculo y decir, sí, voy a saltar y voy a tener el orgullo. Todo el mundo va a ver lo especial que soy porque voy a ser recogido por estos ángeles. Él le dice a Satanás, está escrito, no pondrás a prueba palabras tu Dios. Satanás, ¿en qué crees? Estás usando mal las Escrituras. Quieres que me suicide aquí mismo. Y no voy a hacer eso porque no voy a poner a prueba al Señor Dios. Todas estas tres cosas, ¿qué hace Él? Él pone al Señor Dios primero y usa las Escrituras para apoyar eso. Así que te animamos a ti y con Jesús a vencer todas estas diferentes tentaciones. Hemos hablado de estos asaltos contra ti permaneciendo en la palabra y venciendo la carne, los ojos, el orgullo de la vida, y tendrás victoria en Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hola, Joe Schimmel aquí. Queremos darle las gracias y también queremos animar a usted. No se olvide de suscribirse al canal Good Fight Ministerios de YouTube. Tenemos el contenido más increíble. También tenemos el muy popular programa de Good Fight Radio, donde examinamos todo tipo de cosas en la luz de las Escrituras. En adición, las noticias 511, que también es muy revelador. También tenemos videos esclarecedores que no verás en ningún otro lugar. Y nuestra red de radio en línea, las 24 a 7 horas. La red de radio Good Fight. Y en adición, mis sermones de la Capilla Esperanza Bendita en el canal de YouTube de la Capilla Esperanza Bendita. Así que gracias de nuevo. Nos vemos más tarde y solo oramos para que el Señor te bendiga ricamente mientras buscas su fe. Y el producto destacado de esta semana es una choza de mentiras. Pueden verlo en goodfight.org. Dios los bendiga.